Estimados y queridos alumnos, muy buenos días. Quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los segundos desarrollos regionales concerniente al predominio político, militar y económico del Estado prehispánico. ¿A qué nos referimos? Esto se debe repercutir a la desintegración del Estado Wari y que por ende los lugares de influencia han llegado a colapsar. ¿Qué quiere decir? Que se supone que la cultura Wari fue dominado por dos causas principales. Uno, la rebeldía que instauraba en las principales centrales que establecía la gobernación Wari. Otro elemento a mencionar, también hablamos sobre las invasiones externas. ¿Qué quiere decir? Que otros pueblos prehispánicos vieron justamente que la cultura Wari ha entrado en un colapso administrativo y político. Esto se debe justamente a que los principales jefes militares estuvieron en guerra y esto ha sido aprovechados por los yaros y los chancas, que estas dos etnias más adelante vamos a hablar. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta de que estas pequeñas etnias o civilizaciones han querido instaurar su nuevo desarrollo a través de la construcción de diversos tipos de elementos culturales, como en este caso vamos a hablar de las manifestaciones artísticas, culturales, religiosas, sociales, que van a propiciar el desarrollo de cada uno de ellos. Y tengamos en cuenta, chicos, de que algunas la trascendencia de los Wari van a dejar un legado muy importante en las culturas que vamos a mencionar. Muy bien, entonces vamos a iniciar por favor con la exposición el día de hoy y por ende tengamos en cuenta el elemento principal, que nuestro país ya se va a ir fortificado en el desarrollo de otras culturas que van a empezar a fortificar sociedades estratégicas. Aquí en este periodo van a establecer relaciones de alianzas para tratar de lidiar ante una invasión o ataque de algún enemigo. Como en este caso, aquí en Cusco se va a originar una cultura poderosísima de la cual va a dominar a las culturas que vamos a mencionar. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar a hablar sobre la instauración de las nuevas sociedades preincas. ¿Por qué preincas? Porque todavía estamos hablando del surgimiento de otros estados en base de la influencia de otros estados preincas que ya han ido decayendo poco a poco. Muy bien, vamos a hablar de la cultura Lambayeque. La cultura Lambayeque, chicos, tengamos en cuenta que fue una de las culturas que se desarrolló en el siglo X por el mítico dios Nailán, que finalmente es un personaje considerado como un dios guerrero y que ha constituido el desarrollo de su ciudadela. ¿Qué podemos hablar de la cultura Lambayeque? Podemos hablar sobre el desarrollo de la metalurgia, que se desarrolló en Batán Grande. También tengamos en cuenta de que ellos tuvieron otro tipo de actividad de desarrollo, como el caso de la orfebrería, del intercambio de productos con los pobladores del norte y por ende utilizaron piedras preciosas para aplicar en la ornamentación o decoración de sus armamentos. ¿Ya, chicos? Y la plumería traído de animales exóticos procedentes de la selva. Muy bien, otro elemento a mencionar es sobre la edificación de pirámides escalonadas o truncas. Y aquí vamos a observar una de ellas. Tengamos en cuenta que estas se han convertido como centros ceremoniales para la utilización de ritos funerarios o ritos u ofrendas que se aplicaban no solamente a los animales, sino a seres humanos, en este caso a esclavos. ¿Y dónde podemos localizar? En la ciudad de Tucumé o Batán Grande, donde mayormente vamos a localizar diversos tipos de mayas donde propiciaron el desarrollo agricultor. Y esto se debe a la creación de varios valles. ¿A qué se debe ello? A los sistemas hidráulicos. Tengamos en cuenta, chicos, que los lambayecanos tuvieron una base de desarrollo en lo referente al desarrollo del regadío por medio de construcciones de canales de irrigación
que unieron a varias valles. Tengamos en cuenta que la ciudad de Lambayeque todavía era una zona totalmente desértica, y si se propiciaba la construcción de canaletas de irrigación a los valles costeños, esto propiciaba el desarrollo de la agricultura. Vamos a encontrar algunos de estos, como en la ciudad de Jacayanca, Motupe. Muy bien. Otro elemento a mencionar, que ellos estuvieron liderados por un monarca llamado el Fempeyek. ¿Ya, chicos? Que ellos se encargaban de controlar y dirigir ejércitos que estaban a parcialidad de las guerras. ¿Y quiénes eran sus vecinos que estaban queriendo entrar a la guerra o queriendo dominar su expansión? Fueron los chimúes. Los chimúes, ¿qué admiraron de los lambayecanos? La orfebrería, la metalurgia. Dense cuenta la forma como ellos empezaron a realizar sus herramientas de trabajo. Tengamos en cuenta que los elementos que ellos han creado fueron utilitarios a través de las clases sociales. La representación de Nailam, utilización de un cuchillo ornamental donde realizaban diversos tipos de ritualidades o sacrificios ceremoniales. Lamentablemente esta cultura fue dominada por los chimúes, y que por ende el 50% de su territorio llegó a pasar a la dominación chimú en ese momento. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos a la cultura chimú, que su capital principal es la ciudad de Chanchan, a 25 kilómetros de Trujillo. ¿Cuáles fueron las ciudades de influencia de la cultura chimú? Se desarrolló en la costa norte y central, desde la ciudad de Tumbes hasta la ciudad de Caraballo, actualmente la ciudad de Lima. Tengamos en cuenta que su estado era monárquico y centralista, y estuvo liderado por los Siechí. ¿Qué quiere decir? Que fueron los líderes militares en lo que respecta al cargo militar y político. Muy bien. Tengamos en cuenta que las clases sociales eran totalmente diferenciadas, porque al inicio lideraba el Siechí hasta llegar a la clase esclavista, que preponderaba los comerciantes, pescadores, agricultores, finalmente los piñas, que fueron los esclavos. Muy bien, chicos. Otro elemento a mencionar, que ellos fueron los primeros personajes en respetar el derecho individual de los antiguos pobladinos chimúes, ya que se encontraban robando, extrayendo un instrumento o pertenencias de otro poblador, eran juzgados y posteriormente condenados a muerte por robo. Era un estado totalmente estricto en lo concerniente al derecho individualizado de bienes, de corazones. Otro elemento a mencionar es sobre la economía del estado chimú. Tengamos en cuenta que su desarrollo principal fue por medio de la agricultura intensiva, y esto se dio en base a los núcleos urbanos rurales, a la formación de nuevas ciudades lejanas a la misma capital. ¿Ya, chicos? Ahora, otro elemento que se caracteriza de los chimús es que se han construido complejos hidráulicos para irrigar varios valles, y que por ende permitieron racionalizar el empleo del agua mediante el control estatal sobre los acueductos y acequias. Tengamos en cuenta, chicos, quienes se encargaban de controlar los acueductos fueron los sacerdotes, los especialistas para ver el control de la productividad. Tengamos en cuenta, chicos, que también ellos edificaron una gran avanzada ingeniería hidráulica, que se va a observar en algunos complejos, como en el caso de Chicamamoche, en el complejo Lambayeque, Fortaleza, Rimachillón, y en el complejo Lurín, Cañete y Pisco. Muy bien, que finalmente este lugar va a ser empleado por los chinchos. Otro elemento a mencionar también sería la creación de los puquios, que son almacenamiento o pozos de aguas para captarlas y poder utilizarlas para las futuras irrigaciones. Y se denominaban los Kiriwak o los Puquio Larrea. Muy bien, chicos. Otro elemento a mencionar, que construyeron embalses para contener el agua de los ríos y de las chacras hundidas, que se van a llamar los huachaques, y que estas van a ser aprovechadas por las aguas subterráneas para el cultivo de los totorales. Muy bien, chicos. Otro elemento a mencionar son la práctica del comercio, como el intercambio de achitas de cobre elaboradas por ellos con los comerciantes del norte, que se le denomina el intercambio indirecto. Otro elemento a mencionar, chicos, que impulsa la construcción de caminos y conservaron
algunos caminos que han sido creados por los Wari. Tengamos en cuenta que el Imperio Wari llegó a expandir sus dominios incluso en algunos centros rurales de la cultura china. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar que también otra de las actividades económicas fue la pesca, y que por ende, para poder interconectarse con otros pueblos y comercializar sus productos, empleaban embarcaciones rústicas como los caballitos de Totora y la caza, que utilizaron como actividad recreativa. Otro elemento a mencionar, chicos, que ellos utilizaron diversos tipos de manos de producción, como en este caso el agricultor, que tenía que acumular mayor excedente de producción dentro de los campos y que directamente iban a estar destinados a las clases dominantes, que en este caso fueron los sacerdotes o militares. Muy bien, chicos, ¿por qué a ellos tenían que estar destinados? Porque ellos fueron la élite dominante y que ellos se encargaban de defender las propiedades ante un enemigo invasor. Ya, corazones, tengamos en cuenta que los chimus eran politeístas, no solamente creían en el dios Nailam, sino en la diosa de la luna llamada Si, y que por ende a ella se le atribuían los ritos de sacrificios de animales y humanos. ¿Cuál es el ejemplo? Claro, el sacrificio de parte de los niños menores de 5 años. Y acá vamos a observar aquí una tumba de un pequeño sacrificado. Otro elemento a mencionar, chicos, que también utilizaban otro tipo de producciones comerciales, el intercambio con los pobladores de la costa o el intercambio de productos con los pobladores de la sierra a través del traslado de animales de carga como la llama o la alpaca. Muy bien, chicos, lamentablemente esta cultura ha sido absorbida por los incas en el tiempo del Inca Tupac, Inca Yupan. Finalmente, su influencia cultural llegó a influenciar en el aspecto cultural de la cultura inca. Muy bien, corazones, muy bien. Ahora sí nos vamos a la siguiente cultura, la cultura chincha, que está ubicado en el Valle del Urín y Cañete, y que por ende, corazoncitos, ellos fueron considerados como los principales comerciantes interregionales. ¿Qué quiere decir? Que fueron dentro y fuera de sus dominios territoriales. ¿Y de qué manera? Tengamos en cuenta de que ellos buscaron 3 elementos consistentes para su dominación comercial. Primero, llegaron a su dominio comercial hacia la Sierra Surandina por medio del traslado de animales de carga como la llama y la alpaca, y realizaron diversos tipos de actividades de intercambio de productos con los pobladores de la sierra, en este caso de las zonas altiplánicas. Ya, chicos, otro elemento a mencionar, que ellos construyeron caballitos de Totora que venían de la influencia chimú y que comercializaban con los pobladores del norte, incluso llegando hasta Ecuador, y también intercambiaban productos con los pobladores de la costa sur, el actual poblado de Chile, que estaba entre las ciudades de Iquique y Arica. Muy bien, chicos, ahora tengamos que en cuenta otras actividades económicas que se caracterizan de la cultura chincha, en la agricultura y la pesca. Tengamos en cuenta que ellos también sobresalieron en otras actividades como fue la artesanía, el desarrollo de sus textiles y también la construcción de talleres de rústicos, como fue la tala de árboles y talleres a base de madera. Ya, chicos, otro elemento a mencionar, el desarrollo de su cerámica, que fue en color redondeado y que utilizó en base a los colores negro, blanco sobre rojo. Muy bien. Tengamos en cuenta también que ellos tenían como especialistas en su ciudadela, o sea, en su sociedad, fueron los Chalcoajapi y los Chalhuacamayoc, que fueron comerciantes que se dedicaron a expandir en varios lugares recónditos. Ya, chicos, su capital principal fue la ciudad Tambo de Mora, que es un sitio arqueológico que es principal porque aquí acumulaba el centro administrativo, ceremonial, político, administrativo y religioso. Muy bien, corazones, tengamos en cuenta que la religiosidad de la cultura chincha se debía al Urpi Huachay. ¿Qué quiere decir? Esto es la representación de la paloma, y
eran politeístas, ya que ellos no solamente adoraban a su dios, en este caso a la paloma, sino a los astros, al mar y a los animales. Muy bien, las construcciones de los chinchas fueron en base a barro, a piedra, adobe y a tapiales, que son moldes de piedras que se utilizaban en sus construcciones. Muy bien, ahora tengamos en cuenta, chicos, de que ellos, a diferencia de las culturas que hemos mencionado, no fueron conquistados de una manera radua, o sea, por medio de un ejército inca, sino que ellos establecieron algunas sociedades comerciales con los líderes incas y que por ende fue fácil su dominación y fue asequible. ¿Qué quiere decir? Que ellos finalmente decidieron abdicar su reinado a órdenes de los incas. Incluso se les denomina como los consejeros reales en el imperio incaico. Ya, chicos, ¿cuándo fue su extinción? Cuando llegaron los españoles y por ende también se dio fin al imperio incaico y por ende también ellos entraron en una decadencia. Muy bien, ahora nos vamos con el desarrollo de los reinos del altiplano. Los 12 reinos aymaras que se constituyeron en la región del lago Titicaca, que están ubicados en la meseta de Collao. Tengamos en cuenta que ellos pertenecían en diferentes grupos étnicos anteriores, como fueron los aymaras, los puquinas y los uros. Muy bien, ¿y de dónde provienen estos tres grupos anteriores? De la cultura tiahuanaco. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué les unía a estos 16 reinos aymaras? El idioma, el dialecto que hablaba. Tengamos en cuenta que la lengua mayoritaria del altiplano era el aymara o el jaqueá, así se le denominaba en su idioma dialéctico, y es considerado como uno de los idiomas más antiguos del continente americano. Tengamos en cuenta, chicos, también de que en la comunidad aymara existían dos comunidades totalmente diferenciadas. Vamos a mencionar a la comunidad de Urcusuyo. ¿Dónde está la comunidad de Urcusuyo región? Que estaba justamente ubicado al oeste del lago Titicaca, que actualmente pertenece a Perú. En cambio, la región de Umasuyo está en el lado este del lago Titicaca, que actualmente pertenece al país de Bolivia. Tengamos en cuenta que los 16 reinos aymaras estaban constituidos o enmarcados en los 4 países principales, como fue Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien, chicos, muy bien. Tengamos en cuenta también de que su actividad económica de los aymaras fue la ganadería. ¿A qué se debe ello? Porque justamente ellos se establecieron en lugares totalmente altos, que por ende la agricultura era mínima. Sin embargo, sí se propició algunos de estos, pero la ganadería se debió a la domesticación de los auquénidos y por ende la utilización de estos como carne, como alimento con las pieles, o en la comercialización de productos en la zona, hacia las zonas costeras o hacia las zonas andinas. Tengamos en cuenta que ellos propiciaron el desarrollo de la papa, utilizando el proceso de la deshidratación, convirtiéndolo en chullo. Ya, chicos, o también sus producciones agrícolas lo utilizaron por medio de islas ecológicas que utilizaron en las islas del lago Titicaca y se las llamaba las Ayamancas. Muy bien, otro elemento a mencionar que desarrollaron la quinoa, el maíz, la oca, las frutas en diversos pisos ecológicos utilizados por medio del mecanismo de los waru waru. También al momento de terminar de la producción los llevaban a los depósitos especiales a baja temperatura y esto se permitía la conservación de estos. ¿Cómo se les llamaban estos depósitos? Se les llamaban los Aichauta. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que ellos construyeron edificios para protegerse de ante un enemigo invasor. En este caso fueron los incas. Bueno, otro elemento a mencionar que también construyeron barquitos a base de ichus para poder navegar libremente en el lago Titicaca. Tengamos en cuenta que en este lago se utilizaban otro medio económico como la explotación de sus recursos. Muy bien, lamentablemente esta cultura también ha sido
esta cultura también ha sido conquistada por los incas. ¿Qué otro elemento cultural podemos denominar de la etnia, perdón, de los reinos aymaras? La construcción de las chulpas o tumbas que les sirvieron como centros religiosos. Tengamos en cuenta que estas chulpas tenían una elevación de 3 a 6 metros de alto. Muy bien, corazoncitos. Y que por ende ellos estructuraron un sistema de una sociedad totalmente jerarquizada. Lamentablemente, como les he vuelto a repetir, ellos fueron dominados por el imperio incaico. Muy bien, ahora nos vamos por la cultura pre-inca, los huancas. Tengamos en cuenta que esta etnia también se propició en el valle de Mantaro, entre las provincias actuales de Jauja, Concepción y Huancayo, que pertenecen al departamento de Junín. Aproximadamente, ¿cuántos años se propició el desarrollo? Entre los años 1000 a 1460. Tengamos en cuenta que su origen fue en el puquio de Guarihuilca, que está a 5 kilómetros de Huancayo. ¿Cuál fue su capital de la cultura huanca? La Quillaipucara o los Tunamarca. Muy bien, chicos. Ahora tengamos en cuenta que la población huanca fue distribuida en 3 áreas. ¿Qué quiere decir? Esto se debe por medio de la dominación de las clases sociales. Primero, tengamos en cuenta que estuvieron liderados por el curaca o huanca huilca, que se encargaban de liderar o de proteger a las sociedades que estaban colindando dentro de ellas, y que por ende los que gobernaron fueron guerreros que protegían justamente a la ciudad ante un inminente enemigo. Otros elementos a mencionar fueron los auquicunas. ¿Quiénes fueron los auquicunas? Fueron los que estaban, los privilegiados, los dueños de extensas tierras que tenían que trabajar algunos personajes encargados en la agricultura, y que por ende los jauquicunas no se encargaban de trabajar las tierras, solamente alquilarlas o arrendarlas. Los yactarunas o runacunas sí eran estas personas que se encargaban de trabajar o de cuidar el área comercial, y ellos mayormente estaban conformados por los campesinos, por los artesanos, los postores o gente común. ¿Ya, chicos? Ahora, un elemento presencial de los huancas es que ellos tenían una predilección al entierro de sus muertos y utilizaban las ofrendas para que los muertos pudieran ir sin ningún tipo de recelo o pudieran ir solos. ¿Ya, chicos? También ellos aplicaban el sacrificio a los niños, a los ganados u otro tipo de elemento. Tengamos en cuenta, chicos, que ellos construían sus casas de esta forma, en forma circular, por medio de piedras, de paja, y que por ende estas mayormente se utilizaban en formas ceremoniales para la utilización de ritos sangrientos, o también para la construcción de palacios señoriales para la clase alta. Lamentablemente los huancas también fueron dominados por los incas, pero no fueron por medio de la voluntad, sino que fueron por medio de guerras. Esto fue en el año 1460, cuando fueron dominados por los incas, y finalmente, ante la llegada de los españoles, ellos fueron uno de los blancos principales o aliados principales a favor de los españoles para vencer ante la resistencia indígena. Por este accionar, ellos fueron castigados y fueron denominados traidores ante la resistencia indígena. Ya, chicos, ahora nos vamos con la siguiente cultura, chanca. Tengamos en cuenta que la cultura chanca surgieron en Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, aproximadamente en el año 1200 hasta el año 1480. Su origen, o pacarina, fue en la laguna de Choclococha. Ya, chicos, ¿cuál fue su actividad económica de los chancas? Fue por medio del pastoreo de camélidos, su agricultura, y también por el desarrollo de la agricultura a menor escala. Tengamos en cuenta que también estamos hablando de un piso altitudinal mediano, pero esto no desaprovechó el cultivo de la papa, la oca, la yuco, la quinoa y la cañigo. Muy bien, ellos también se rigieron en base de señorías. ¿Qué quiere decir? La unión de otros pueblos para la protección ante un enemigo, y por ello estaban regidos por señoríos que conformaban o dominaban ciertas propiedades colectivas de tierras. Eso quiere decir que el aprovechamiento de tierras era totalmente desigual, ya que quienes tenían mayor preponderancia eran los jefes y guerreros, más y menos para la gente común. Ya, chicos, ¿por quiénes estaban liderados en la clase social? Por
los dos elementos, por los jefes de paz y guerra y otros por los chactac runacunas, o que se denominaban los campesinos, los artesanos, los pastores, los curacas, quienes van a regular la economía, los sinchis, quienes van a controlar las aldeas, y los suyok, quienes controlan el agua. Tengamos en cuenta que ellos también se organizaban alianzas con otras naciones aledañas, como fueron los andamarcas, los chilcas, los tacumanas y otros. Ellos rendían a su dios tutelar, que se le denominaba el dios Uzcovilca, que tenía la forma del puma. Y también ellos trabajaron con ceramios utilitarios con decoración geométrica, y sus construcciones eran simples, de la cual no existía una correcta planificación urbana. Lamentablemente esta cultura también fue dominada por los incas en el año de 1480 en la batalla de Yaguarpampa, liderada por el inca Pachacútec. Muy bien, chicos, ahora tengamos en cuenta que ellos fueron feroces guerreros y que por ende también ellos no desistieron de ser vencidos rápidamente. Muy bien, tengamos en cuenta, chicos, que vamos a encontrar este tipo de construcciones en los departamentos mencionados. Las dos culturas mencionadas acá, la cultura chancay, también tuvieron elementos prehispánicos importantes. Lo que rescato de la cultura chancay, aparte del desarrollo económico, acá también hablamos de la construcción de caballitos de totora y sus figuras geométricas, que ellos utilizaron el intercambio económico a través no solamente del trueque, sino también de la utilización de la primera moneda prehispánica, como fue el cobre, de la cual acuñaban y propiciaban su valor para poder comprar productos. Muy bien, chicos. Y por la cultura chachapoya, que se desarrolló entre el río Marañón, está a la ceja de la selva. ¿Qué es lo que destaco de la cultura chachapoyas? La utilización de ritos funerarios, y que mayormente estas estaban a la intemperie de los cerros. Y también tengamos en cuenta que ellos se desarrollaron en las zonas altas montañosas para no ser invadidas ante posibles ataques. Lamentablemente, tanto la cultura chancay como la cultura chachapoyas fueron dominados por los incas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces espero que con ello podamos resolver nuestras inquietudes y nuestras preguntas a la brevedad posible. Muy bien, chicos, por favor, pasamos a la actividad que les voy a indicar para dar las siguientes indicaciones. Muy bien, corazones, empezamos, por favor, adelante.